Ya está. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, chicas, chicos, ¿qué tal? Vamos a comenzar aquí. Bueno, lo primero es que esperamos tanto el profesor José Otero, que ya lo conocieron el otro día, que es el nuevo integrante que les va a dar las partes teóricas, que se acaba de incorporar a la asignatura de cultura visual que veníamos desarrollando hasta el momento. Tanto José Otero como yo, que soy su profesora habitual, Beatriz Lecuona, vamos a comenzar una serie, digamos, de píldoras donde trataremos temas que a nosotros nos parecen pertinentes, pero que no vamos a desarrollar en extensión. Simplemente vamos a tirar, como digamos, sobre la mesa una serie de cartas con distintos conceptos que creemos son interesantes, pertinentes y que se justifican en el momento en el que estamos. No a lo mejor tanto, aunque sí, posiblemente estén conectados con la problemática que estamos viviendo de manera tan brutal todos, ¿no? Como es esta pandemia global que nos ha confinado y ha hecho que estemos, bueno, pues intentando buscarnos la vida para conectarnos unos con otros y seguir con la dinámica habitual de las clases. Bueno, habitual siempre entre comillas, obviamente, pero por lo menos para seguir con una dinámica de conexión y de transmisión de conocimiento y de feedback, que es en la que andábamos hasta el momento en el que comenzó la cuarentena. Y creemos que puede ser interesante relacionarnos con ustedes de diferentes formas. Ya han visto que vamos a intentar hacer clases como las veníamos realizando anteriormente, donde yo doy una clase, la comparto con ustedes, José Otero da su clase, la comparte con ustedes, pero después haremos una serie de, pues lo que estoy diciendo, lo que comentaba, de píldoras conjuntas, en las que vamos a hablar, pero repito, sucintamente, de desvaríos, vamos a llamar, o de fugas, variaciones del discurso. Vamos a intentar subir esto a las plataformas habituales, a los canales habituales de la universidad. Estamos pensando en usar otras vías de distribución porque quizás nos interese que haya otros interlocutores, aparte de los eminentemente académicos o el alumnado, ¿no? Creemos que a lo mejor expandir este tipo de iniciativa nos podría ayudar a tener una respuesta más crítica que nos alimente, porque en este momento creemos además que es fundamental alimentar la crítica y seguir estando como en alerta, digamos, mental, pero positivamente hablando, no en esta alerta mental de huida, ¿no? O de miedo y terror en la que estamos un poco inmersos por la situación que vivimos y que además José Otero les comentó en profundidad en la clase que les colgó el otro día. Yo no sé si José quiere comentar algo más para dar paso al tema que creemos que es interesante tratar, que además está obviamente vinculado a las clases anteriores que teníamos entre nosotros que versaban en torno a la figura de Rosalía, que de alguna manera destripábamos, utilizábamos a Rosalía como excusa para contextualizar y para hablar de temas que nos atañen culturalmente y que están relacionados con la imagen, porque al final la asignatura de cultura visual que impartimos ambos es de alguna forma rastrea, analiza lo que es una imagen, la destripa y nos ayuda y nos enseña a responderle a las imágenes, que creo que es algo que es el objetivo fundamental de esta asignatura, aprender a responder. Sí, bueno, yo el otro día hablé un poco también de que justo ahora que estamos en esta crisis de coronavirus, estamos teniendo la oportunidad, una oportunidad muy en positivo de ahondar en la cultura visual, ¿no? Hablaba en la otra ocasión de que quizás haya que esperar un poco para hacer un análisis más en profundidad del tema de las imágenes que nos está dejando el coronavirus y de la cantidad de reflexiones que están poniéndose sobre la mesa. La primera de todas, pues el cambio en la docencia, ¿no? El hecho, o sea, es absolutamente sorprendente el hecho de que un fenómeno sanitario, un fenómeno de una enfermedad, haya llegado a un punto en el que haya transformado la docencia, ¿no? Y que nos haya, bueno, en alguna medida nos ha puesto las cosas un poco más difíciles, en el sentido de que yo, por ejemplo, Beatriz sí ha tenido la oportunidad de conocerlos, pero yo no los he conocido en persona y eso me imposibilita un poco, o sea, o me hace hablar en abstracto de los temas que vamos a estar tratando, ¿no? Si les viera
la cara en directo, pues la relación cambiaría. Aquí ya hay cultura visual, ¿no? Aquí hay ya una reflexión sobre la cultura visual. Y bueno, en este sentido, como este sería la primera de las píldoras que vamos a colgar, yo simplemente me voy a adherir a lo que ha estado trabajando Beatriz y, bueno, pues seguir un poco comentando esto que les propone usando a Rosalía, ¿no? A este fenómeno musical que se expande por fuera de lo musical para extenderse a un montón de otras dimensiones, ¿no? En particular la que nos interesa es pues la que tiene que ver con lo visual, ¿no? Y bueno, creo que querías comentar que íbamos un poco a hablar sobre el tema de la apropiación cultural, que es un Sí. tema que está muy presente en las artes contemporáneas. Ustedes saben que los dos somos artistas y esto es algo que está pues, en la comidilla, en el día a día de la crítica de arte, ¿no? Ahora llega de manera quizás mucho más popular y mucho más democrática con el tema de Rosalía, pero esto de la apropiación cultural tiene una cantidad de historia atrás tremenda que está bien que se sepa, porque está bien que podamos recurrir a analizar y a buscar referentes anteriores para poder analizar y poder atacar este caso en concreto en el que nos encontramos ahora. Yo quería hablar de lo de la apropiación cultural porque realmente lo hemos tocado, aunque aquí lo vayamos a hacer de forma sucinta, en las clases lo hemos tocado, bueno, así como de refilón, ¿no? Nunca hemos profundizado ni ahondado para nada en el tema. Las alumnas y los alumnos sí saben que Rosalía ha sido muy criticada en diferentes ámbitos bueno, porque se dice que se ha apropiado culturalmente de un imaginario y una simbología que le corresponde a los gitanos y que no es propio de ella, puesto que ella es catalana. Y creo que entender cuál es ese acontecimiento del apropiacionismo en la figura de Rosalía, o sea, utilizándola a ella como ejemplo, nos ayuda a entenderlo como a gran escala, ¿no? En otra extensión. Entonces, lo primero quizás que me gustaría comentar al hablar del apropiacionismo cultural es un poco, de alguna manera, lo primero que es lo que llamamos patrimonio cultural, por ejemplo, ¿no? O sea, tener como ciertos conceptos claros, porque el patrimonio cultural es es nuestra herencia cultural del pasado. Y encima esto se complica cuando hablamos de patrimonio material y de patrimonio inmaterial, puesto que sobre todo creo que se complica más en el caso del patrimonio inmaterial, que quizás es la parte de este apropiacionismo que más se sufre y que menos se evidencia, precisamente por la abstracción en la que opera, ¿no? No sé, la inmaterialidad de este patrimonio, al ser todo como un conjunto pues de tradiciones, de costumbres que están vivas, que hemos heredado de nuestros antepasados, o sea, con los cuales, digamos, tenemos una, ¿cómo se dice esta palabra? Que nos debemos o sea, que le debemos como, somos herederos, tenemos como que custodiar, ¿no? Somos amos y custodios de esta tradición que no solamente tenemos que custodiar, sino que tenemos que transmitir, o sea, somos transmisores de conocimiento, ¿no? O sea, operamos como receptores de toda una herencia cultural, que ya digo, en muchos casos inmaterial, de tradiciones y costumbres que debemos trasladar para perpetuar. Sí. Lo más importante de todo, y es que eso para nosotros lo importante es que nos identifica. O sea, aquí creo que es una de las grandes palabras, ¿no? La identificación. Sí, aquí, bueno, está claro que aquí se insertan conceptos hay un concepto quizás que sea el que pone todo esto, o sea, crea una dificultad de todo esto, que sería el concepto de propiedad. Tú lo Sí, acabas de decir ahora yo lo tenía como posesión. Claro, pero la posesión puede ser material o puede ser también concepto, o sea, ideológica, en el sentido, tú hablabas ahora mismo de identidad.
O sea, ¿quién es la persona que tiene la potestad de identificarse con algo y quién es la persona que no está en posición de identificarse con algo? En el caso de Rosalía, la discusión es si ella puede utilizar las herramientas de la música gitana o no, ¿no? Entonces ahí un poco está el debate. Y bueno, como dijimos antes, Rosalía es un ejemplo de 4.000 millones de ejemplos que ha habido de debate acerca de la apropiación cultural. Yo no soy en absoluto un experto en toda esta polémica, pero bueno, por lo que veo, creo que ella se ha defendido diciendo que ella es catalana, pero que vivía en una parte de Barcelona donde ha habido mucha inmigración andaluza. Ustedes saben que en Cataluña ha habido una inmigración andaluza que ya lleva muchas generaciones allí y que, bueno, se crió en el ambiente del flamenco, que continuó por allí y tal. Esto puede ser más o menos banal o más o menos trivial, ¿no? Lo que es importante es que alguien o una comunidad ha reaccionado a esto, ¿no? ¿Y por qué lo ha hecho? Más allá de los aspectos morales, más allá de que esté bien o que esté mal, es interesante analizar por qué ha habido un conflicto con esto, ¿no? Hombre, yo creo que vamos a ver, parte del hecho de que ha habido un conflicto con esto es porque como los discursos coloniales están ahora mismo en la mesa del pensamiento, o sea, obviamente eso hace que de alguna manera las relaciones de poder y sobre todo las relaciones asimétricas de poder, que es lo que nos interesa aquí, o creo que es el tema que nos atañe, estén siendo puestas ahora mismo como en cuestión. O sea, lo que se cuestiona es precisamente eso, las relaciones asimétricas de poder. Entonces, lo que yo creo que está sucediendo es que, obviamente, pues la cultura subalterna, que está viéndose absorbida por la cultura hegemónica, dice, bueno, hasta aquí. O sea, como que está trazando una frontera, o sea, está diciendo, bueno, ya, Sí, ya sí, los privilegios, el ¿sabes? O sea, los privilegios blancos, por así decirlo, hasta un punto, ¿no? O sea, hasta dónde más van a continuar caminando, ¿no? O sea, una vez ya que han hecho toda la operación, hasta dónde más, encima, o sea, es como golpear constantemente, de alguna manera, a mí me suena todo esto a que se insiste una y otra vez en una herida histórica cuando se reclama esto, ¿no? claro, la herida histórica de la comunidad gitana dentro del contexto de España, ¿no? Exacto. Y Pero bueno, que es extrapolable, vamos a ver, porque no solo me gustaría que lo enfocáramos a lo mejor al tema Rosalía, o sea, estamos hablando de la apropiación cultural en toda su extensión. Entonces, sí, quizás Rosalía es nuestro ejemplo patrio, pero claro, si esto lo sacamos fuera, es muchísimo más grave porque realmente sí que hay todo un movimiento social que está ahora mismo elevando la voz y diciendo, bueno, señores, señoras, vamos a repensarlo por lo menos. sí, sí. Bueno, haciendo el debate un poco, o sea, como simplificando un poco el debate, por una parte tendríamos el hecho de que hay formas artísticas que se pueden utilizar, o sea, no las formas artísticas, tanto en música, en pintura, en cualquier arte, son formas de las cuales uno se puede apropiar para hacer una nueva obra de arte, que eso en principio no está mal, porque claro, uno dice, bueno, entonces yo ya no puedo volver a tocar esta sucesión de acordes, yo no puedo volver a pintar de esta manera porque hace referencia a un autor. Esto es la parte que suena un poquito más chocante desde el punto de vista creativo, y luego por el otro lado tendríamos el hecho de que hay culturas que no han conseguido sacar un beneficio prácticamente, básicamente un beneficio económico de sus prácticas culturales, y alguien que está en una posición superior, alguien que básicamente tiene más dinero y más capacidad para poder darle bola a esas producciones, se consigan lucrar del trabajo de otras personas. Entonces, realmente yo creo que esto hay que ir con lupa mirando un poco cada caso, porque es verdad que hay caraduras que simplemente se plagian algo de alguien completamente desconocido y lo explotan y se forran. Y luego hay otra gente que simplemente está haciendo
una cultura del mestizaje de formas que puede ser de lo más sano, ¿no? Entonces, esto tiene chicha, ¿no? Esto hay que ir analizando punto por punto, digamos. Es que yo, precisamente eso que acabas de decir, creo que es uno de los kits de la cuestión, ¿no? O sea, la capitalización de la cultura. O sea, capitalizar la cultura y a dónde van esos beneficios de la capitalización. O sea, que normalmente van a ese que está por encima, lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso son esas relaciones asimétricas. Y entonces ahí es donde se produce, obviamente, la gran apropiación. O sea, que le estado dando vueltas a lo de la apropiación y al robo, ¿no? O sea, porque es que está todo como muy vinculado y es muy fino también el hilo, ¿no? De la división entre lo que es apropiarse, lo que es directamente robar, ¿no? Porque, como tú dices también antes, hablábamos de la propiedad. Sí, sí, sí. La propiedad, ¿y en qué sentido? Porque hay propiedad de objetos y hay propiedad de cosas, de objetos inmateriales, ¿no? Digamos, culturas visuales. La cultura visual, en teoría, es inmaterial. Bueno, entonces, Sí, es un pero tema complicado. claro, por ejemplo, yo no sé, cuando se acusa a Eminem de utilizar el rap como si fuera un negro, ¿no? Sí, O, por ejemplo, yo qué sé, bueno, aparte de Shakira, aparte de Rosalía, me acuerdo de un ejemplo de Shakira, también se la acusó de usar el Waka Waka, que realmente lo había utilizado de una canción popular que pertenece a una comunidad negra africana determinada, y aquello fue como sí. una cosa de, no, me vino una inspiración y tal. Ya, claro, claro. Sí, bueno, hablando un poco en términos sencillos, yo creo que lo que habría que encender las luces, o sea, encender las luces de alarma de la crítica sería el poder identificar siempre eh, la reivindicación de la comunidad que está, por así decirlo, más jodida, ¿no? Un poco decir quién va a ser la víctima aquí, mirar un poco si efectivamente alguien está siendo cómplice, en el buen sentido, cómplice de esas formas, ¿no? Está utilizando esas formas de una manera, no sé, un poco simple decirlo, positiva, o sea, que está formando parte de esa cultura, ¿no? Si, en el caso de Rosalía, si ella está aportando a la cultura gitana, si ella está aportando, porque claro, luego puede haber visiones muy puristas, ¿no? Que, oiga, las visiones puristas también están para criticarlas, las visiones puristas están para hibridarlas, para romperlas un poco, si realmente con esa ruptura se está añadiendo algo nuevo a esa trayectoria. Y luego ya hay, pues, eh, apropiacionismo puro y duro que lo que procura es, o sea, que no tiene un compromiso con las formas que está extrayendo. Yo lo que pienso que sería interesante dentro de este debate es tener en cuenta si la persona que se apropia, entre comillas, tiene un compromiso con las formas que está utilizando, en el caso de Rosalía, con el flamenco, si su compromiso es real o si su compromiso es una cosa que utiliza pues para ella lucrarse con el grupo de gente, sus productores y su gente que esté al lado. En cualquier caso es un tema muy complicado, ¿no? Y simplemente no se va a resolver con esto, pero está traído a la palestra para que podamos un poco Sí, porque hablarlo. ahora que estaba pensando hasta en el tema como cuando hablamos de lo de la capitalización y del ponerlo en mercado, ¿no? Es que de alguna manera, o sea, o sea, si lo observamos desde una determinada óptica, podríamos pensar hasta en tráfico de bienes y de objetos culturales, ¿no? O sea, que es bastante complicado. Sí, Y es lo que tú dices, quizás cada casuística sea particular, pero lo que a lo mejor no sé si es tan particular es que de alguna manera a ver, estoy de acuerdo en lo que tú dices de que obviamente el mestizaje es que creo que el mestizaje es súper positivo, o sea, el mestizaje creo que se da en positivo, porque no pretende como hacer un para sí, o sea, como el hacerme lo propio, ¿no? Sino como que de alguna manera lo pongo a dialogar con mi universo, ¿no? Y que sí, creo que ese diálogo también, por ejemplo, en el mestizaje tiene una capacidad de autocrítica importante, que quizás el apropiacionismo muchas veces no lo tiene, porque el apropiacionismo, digamos,
quizás es que va a la herida sin intentar reparar o intentar entender la situación que hay que reparar, o que al menos hay que pues comprender. Mm. Porque como que me falta como que en este caso me falta todo el rato la mirada del otro al que estamos usurpándole la cultura, ¿no? O sea, como la respuesta del otro. Ya, 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 ya. Sí, sí. No, desde luego, desde luego. Bueno, ahí con el tema del mestizaje, el concepto de la idea de lo criollo, ¿no? La idea de lo criollo que está un poco asociada a las Que es culturas, interesantísima. culturas americanas, africanas, ya desde hace un montón de tiempo se viene trabajando todo el rato con con la mezcolanza de ideas, no como, tiene esta parte así como un poco hippie, muy positiva de vale, guay, todos nos mezclamos y no sé qué, pero por otro lado también tiene sus miserias, ¿no? Porque hay alguien que dirige qué aspectos de lo criollo son los que van a estar, o sea, los que van a hacer subordinaciones, los que van a poner a otra gente a su servicio. Es complicado, ¿no? Pero, y más en el mundo global, ¿no? Que vivimos, vamos a ver, hoy en día tenemos internet y tenemos a todo tipo de imagen a nuestro alcance para hacer lo que nos dé la gana. Entonces, es que se pone a huevo, ¿no? O sea, como creador, uno está enfrentado todo el rato al hecho de que está picando de un lado y del otro. Y luego uno hace como medio, como de DJ, ¿no? Mezclas todas las influencias que tiene. Entonces, bueno, pues supongo que la solución, entre comillas, es por lo menos tener la máxima conciencia crítica de las fuentes en las que uno está cogiendo las imágenes, ¿no? Las Sí. imágenes, la música, lo que sea. O sea. Es que ahora mismo pensando en el caso de Rosalía, ella obviamente cuenta con los canales apropiados para, de alguna manera, si quiere convencernos de que ese apropiacionismo cultural es en positivo. O sea, porque Yeah. tiene los conductos, Sí, sí. ¿entiendes? Entonces, por eso te digo que me parece como súper interesante. De hecho, las críticas que he leído en relación a Rosalía son críticas que a veces están hasta incluso desoídas, yo creo, ¿no? Porque claro, porque no están como Claro. canalizados, son casi Yeah. críticas que digamos que están casi en la contracultura, cuando ella está en el mainstream. Claro, Entonces, claro. hay un lenguaje que no termina de ser operativo, porque Rosalía no se va a poner a debatir contigo de verdad si es Yeah. apropiacionismo cultural. O sea, Sí, va a sí. salir por pechoneras como pueda, ¿no? Porque tampoco se va a dedicar a eso, o sea, no se va a meter en un debate de esta, ¿sabes? En Sí, estas sí, líderes de pronto. desde luego. Pero Y esa aparte, mirada del otro creo que es la que suele estar silenciada, que son las voces críticas que han salido en torno a esto, que ha salido gente súper interesante, ¿sabes? Hablando del asunto. Es un poco como a mí me trae todo el rato a la cabeza esa cosa que dice Walter Miñolo no sé si te acuerdas del rollo de lo importante no es la mirada de Colón hacia América, ¿no? Sino lo que nos interesa es la mirada de los indios cuando vieron llegar a claro. Colón, ¿sabes? A su tierra, ¿no? O sea, esa es la mirada desde la que habría que partir un poco, que es la mirada que queda solapada. Sí, sí, desde luego, ¿no? Y aparte que entender también, a colación de lo que dices tú, que normalmente todos los procesos de apropiación cultural no son cosas individuales, no son temas que competan a un autor que robó, sino que es todo un grupo de gente que arropa un fenómeno, no es que Rosalía haya decidido a ella misma, no, es su Exacto. productora, un montón de gente que está contraponiéndose a otro montón de gente que tiene menor capacidad para poder alzar su voz y estar al mismo nivel, en el mismo nivel del pulso, ¿no? Y Exacto. El ahí nivel está del pulso me parece fundamental. claro, ahí está un poco el problema, que si tú tienes la capacidad de estar a la misma altura del otro para debatir, perfecto, pero si no lo estás, ahí es donde está un poco el problema, ¿no? Claro. Pues no sé. Bueno, Yo yo creo que está bien. píldora es una píldora, no sé. Sí, yo qué sé, igual salió un poco más larga de la cuenta, pero bueno, es que este tema es una pasada, o sea, esto se Pero puede creo que remontar. es interesante también que se alargue un poco, no pasa nada, ¿sabes? O sea, creo que el alumnado tiene capacidad de resistencia. Bueno,
ahora tiene que tener más capacidad de resistencia. Que no sé, me parece que nos quedan unos días todavía aquí de encerrarnos. Así que, Pues bueno, no sé. nada, un placer, chicos, chicas. Lo subimos al aula virtual, lo subimos a YouTube, ya veremos y empezamos a comentar y a darle a esto, ¿vale? Que pasen los días como mejor puedan, con mucho ánimo y resistencia. Y buena Semana Santa. Y buena Semana Santa. Bueno. Chao.